Ya estamos de vuelta de esta pausa comercial. Yo se los adelantaba justo antes. Muy importante hablar sobre educación y para eso estamos con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. ¿Cómo estás? Hola Natacha, muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar con ustedes de este tema tan importante, ¿no? Que es educación. Sí, y muy importante además porque estas semanas no solamente van a ser de intensas campañas, pero también de ir viendo y analizando el contenido, ¿no? De esta propuesta constitucional. Tal cual. Educación es un tema muy importante, lo sabemos. Así que vamos a ir de lo más general a lo más particular e ir analizando también los artículos que ya están en esta propuesta constitucional. A nivel general, Alejandra, ¿tú ves que esta es una buena propuesta en materia de educación? Sí, a nivel general nosotros desde Educación 2020 creemos que esta es una propuesta en educación que de alguna manera avanza en condiciones para garantizar el derecho a la educación en nuestro país. De hecho, nosotros hicimos, cuando comenzó el proceso, un decálogo en que pusimos 10 principios que nos parecía que eran importantes que fueran incorporados en la propuesta de nueva Constitución que tiene que ser sometida al plebiscito de salida, ¿no? Y analizando esos 10 principios con lo que quedó efectivamente en la propuesta, estamos muy contentos porque creemos que se han incorporado enormemente, en su gran mayoría. Hay ciertos elementos que va a ser necesario, en la medida que se apruebe esta Constitución, ¿no? Que va a ser necesario luego monitorear y apoyar cuando se tramiten las leyes. Porque hay ciertos elementos que nos levantan ciertas alertas, pero como en general nos parece que es una muy buena propuesta. Bueno, si comparamos, por ejemplo, la propuesta de la nueva Constitución, bueno, obviamente todo sujeto a lo que pase el 4 de septiembre, pero en comparación a la Constitución actual, es mucho más extenso en relación a educación, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, de hecho, desde el capítulo, en el armonizado quedó del artículo 35 al 43, que son muchos más artículos, ¿no? Nosotros creemos que, mira, hay varias diferencias bien sustanciales y que, bueno, inevitablemente nosotros las vamos vinculando con nuestro decálogo, pero te diría que lo primero es que, bueno, que se reconoce la educación como un derecho para todas las personas, pero además se reconoce el rol del Estado, el rol ineludible que tiene el Estado en resguardar ese derecho, o sea, de alguna manera, y esto es algo que trasciende a educación, pero que es como el Estado tiene un rol garante y no tan solo un rol subsidiario. Claro. Respecto a los propósitos, también hay un elemento bien importante, que es que la Constitución que nos rige actualmente tiene una mirada de la educación que en el fondo se concentra más bien en la parte como de cómo la educación nos ayuda a todas las personas a desarrollarnos en las distintas áreas de nuestra vida, que es una parte súper importante de la educación, sin duda. Pero la educación también tiene un impacto y tiene un rol en cómo desarrollamos, en cómo conformamos la sociedad que queremos conformar. Y en este sentido, la educación también tiene un propósito social. Y la propuesta la propuesta constitucional que se somete al plebiscito de salida es mucho más explícita en eso. De hecho, habla de cómo el rol que tiene la educación para construir el bien común. Para el bien común, para la justicia. En el fondo, abre mucho más los propósitos, no solo desde la perspectiva individual, sino que también desde la perspectiva societal. Y nosotros eso creemos que es algo muy valioso. Alejandra, vamos a ir analizando, bueno, no todos los artículos, porque son bastantes, ¿no? Pero vamos a ir eligiendo algunos. Un tema que a mí me llama la atención es que dice tiene un carácter no sexista. Sí. El tema de la educación, que es algo que además hemos escuchado a lo largo de los últimos años, en las movilizaciones también. Elegir una educación no sexista. ¿Cuál es la importancia de que esto esté en esta propuesta constitucional? Sí. A ver, esta propuesta hace una opción de elegir varios principios, donde está el tema del no sexista, y nosotros creemos que es importante por este mismo rol social que conversábamos, ¿no? Que es que la educación cumple un rol para el país, para la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido se hace una opción de que no queremos una educación que sea sexista en términos de reproducir sesgos, por un lado, de género, de reproducir inequidades estructurales que tiene nuestro sistema educativo. Yo el otro día estábamos en un debate con un grupo de estudiantes jóvenes y yo les decía a las chiquillas que estaban ahí, les decía, no queremos que nunca más nadie les diga, por ejemplo, que las matemáticas son para los hombres, que las mujeres no son buenas para las matemáticas. Y ahí se hace un acuerdo país. Como país decimos, no queremos una educación que replique ese tipo de sesgos de género. Respecto, por ejemplo, a los aprendizajes, pero también no queremos, Chile, o sea, tenemos y hemos visto durante este primer semestre indicadores súper inaceptables, la verdad, de violencia sexual. Y eso no queremos que pase nunca más. Entonces, nosotros lo que vemos es que a través de ese principio se señala que como país estamos haciendo una opción
de que queremos una educación que no replique esas inequidades estructurales y esas inequidades como de género y en el fondo, por lo mismo, una educación no sexista, ¿no? Uno de los temas también que hemos visto en los últimos años, ¿no?, de marchas y movilizaciones es esta desigualdad que existe también en la educación, que finalmente segrega, ¿no? Sí. Y también permite que las personas con más ingresos tengan mejor educación y que finalmente las personas con menos ingresos no tengan necesariamente una educación como iguales, ¿no? ¿Esto viene a solucionar eso? Compleja pregunta. No, claro. Es más que compleja la pregunta, es compleja la palabra solucionar. Yo siempre trato de ser cuidadosa con eso porque esto nos permite, a ver, nuestra visión es que este articulado de educación permite una organización del sistema que implica un avance en ese sentido, un avance en generar condiciones para resguardar el derecho a la educación. Lamentablemente, como son temas complejos, por eso le regulo la palabra solución, porque no basta con esto. Por supuesto, esta es una propuesta que va a tener que ser ratificada o no en el plebiscito de salida, pero en el fondo, luego, en el caso que se apruebe, luego viene una serie de modificaciones legales que tienen que plasmarse para poder solucionar aquello. ¿Este es un mejor marco? Sí, nosotros creemos que es un mejor marco. Bueno, de hecho, se habla, por ejemplo, de conformar un sistema nacional de educación, que es algo bien importante porque resuelve de alguna manera como una cierta como desarticulación que se ve en el sistema educacional actual. Y además se hace explícito el rol del Estado respecto a la educación pública. Esta es una propuesta que era algo que, vuelvo a nuestro decálogo, nosotros también teníamos nuestro decálogo. Creemos que la educación pública cumple un rol fundamental para la construcción de los países. Es ahí donde nosotros como país construimos la república, por decirlo así, ¿no? Esta constitución hace un planteamiento respecto a unas ciertas características de esta propuesta de constitución, ¿no? Respecto a unas ciertas características, pero eso se forma a través de la educación pública. Y el artículo también hace una mención súper explícita respecto a que la educación pública cumple un rol estratégico y es deber del Estado entonces velar por la educación pública. ¿Mejoraría? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. Volver a decir, esto implica una serie de modificaciones legales luego, ¿no? Y no solo legales, sino que legales, programáticas. De alguna manera esto es como, bueno, algunos le hablan la madre de todas las leyes. Luego tienen que haber una serie de otras definiciones, pero nosotros sí creemos que da un marco que permite avanzar en esa línea. Sí, bueno, eso pasa con mucho de la propuesta constitucional, ¿no? Mucho va a pasar al Congreso y ahí también va a ser un momento importante de definiciones. Exactamente, exactamente. Antes estábamos hablando, yo me acuerdo en el momento que se fue aprobando ciertos artículos en relación a educación en el ex Congreso Nacional, muchos convencionales, sobre todo del sector de la derecha, decían, bueno, ya se va a acabar los colegios particulares subvencionados y no se va a poder elegir el tipo de educación. ¿Qué tan cierto o qué tan reales son esas declaraciones? Mira, nosotros creemos que, voy a retroceder un poquito para atrás. Nosotros creemos que es súper importante que en la forma de debatir y de dialogar que tengamos respecto a esta propuesta de constitución, modelemos o mostremos cómo queremos que sea un debate democrático en el país, ¿ya? En ese debate democrático creo que es súper importante que podamos distinguir hechos, lo que está escrito, de lo que son las interpretaciones que se hacen. Que han habido varias. Exactamente, en este proceso, exactamente. Y yo creo que para poder además, o sea, creo que es muy importante que como adultos que estamos en esto, podamos mostrarle a las nuevas generaciones también, bueno, cómo queremos que sea el debate público. Y en este sentido el debate público creo que es importante que distinga cuáles son los hechos, lo que está escrito en este papelito que tenemos impreso acá, que es la propuesta de constitución, y cuáles son las interpretaciones. ¿Qué vemos nosotros respecto a ese tema? Nosotros desde Educación 2020, mira, estamos tranquilos porque creemos que hay varias formas en que esto se resguarda en la Constitución. Para empezar, se señala, y el artículo que habla de la libertad de enseñanza parte diciendo, el Estado, o sea, se garantiza la libertad de enseñanza y el Estado debe velar porque se cumpla, o sea, en el fondo por resguardarla. Claro. Entonces, incluso, aunque no se hubieran aprobado los otros dos incisos, uno al tener ese inciso genérico primero, en el fondo es un resguardo como paraguas, por decirlo así, amplio respecto a la libertad de enseñanza. Pero además, respecto al tema de crear y tener establecimientos particulares subvencionados o crear otros establecimientos no del Estado, digamos, en el artículo 35 que habla, no, el 36, que habla del Sistema Nacional de Educación, se explicita que el sistema está compuesto
y esto es la interpretación que a ver, esto es lo que dice y yo voy a decir después la interpretación que nosotros hacemos. Dice, el sistema va a estar compuesto por los establecimientos creados por el Estado, creados o reconocidos por el Estado. Nuestra interpretación es que un establecimiento que es reconocido por el Estado es un establecimiento que ha sido creado por otros, ¿no? Y luego dice, a mayor abundamiento, en ese mismo artículo dice, una ley explicitará los requisitos para entregar el reconocimiento oficial. Uno le entrega como Estado reconocimiento oficial a un establecimiento que está creado por otros. Entonces ahí está resguardado el que se puedan crear otros establecimientos. Pero otras dos razones que quiero plantear aquí, otros dos argumentos, ¿no? Y la interpretación que nosotros hacemos. Primero, la propuesta de Constitución es súper explícita en decir que todos los derechos consagrados en los tratados internacionales son derechos para el país. Y hay 3 tratados internacionales que garantizan el derecho a abrir establecimientos educacionales y a poder elegir entonces, ¿no? Y por lo tanto nosotros creemos que eso aplica. Y además hay un artículo que habla de la libertad de pensamiento y libertad religiosa, en donde se explicita además la libertad de enseñanza en ese marco. Entonces nosotros, la verdad, en base a todos estos argumentos, hacemos una interpretación de que está bastante protegido. Y además, bueno, el artículo en que queda la libertad de enseñanza, además explicita que los padres y madres en el fondo pueden elegir la educación, el tipo de educación para sus hijos. Pero los colegios particulares subvencionados continúan. Claro, totalmente, a nuestro juicio continúan. Además, ojo, en uno de los artículos transitorios, porque es verdad, había un artículo que estuvo en el proceso de la votación y había un artículo que decía el tema del financiamiento para los particulares subvencionados. Ese artículo no se aprobó, faltaron 6 votos y lamentablemente no se aprobó, cosa que a nosotros nos hubiera gustado que se aprobara, sin lugar a dudas. Lamentablemente no se puede aprobar, ojo, con votos yo diría de los dos como... ¿Y de qué? Y ese no lo recuerdo, de que hablaba del financiamiento de claro, de los establecimientos particulares, exactamente. Acá hay un artículo que habla sobre, estamos en el artículo 36, ¿no? Sí, que es el que habla del sistema nacional. Dice que los establecimientos e instituciones que conformen, ¿no?, este sistema están sujetos al régimen común que fije la ley, lo que estábamos hablando. Exactamente. Son de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios de este derecho. Tal cual. Y acá, tienen prohibida toda forma de lucro. Esa parte en particular es también lo que llamó la atención de ciertos convencionales de Vamos por Chile cuando decían, bueno, se va a acabar estos colegios subvencionados particulares. No. ¿Cuál es la importancia de que diga tiene prohibida toda forma de lucro? Sí, ojo, aquí hay un tema, no sé si los constitucionales que planteaban eso no lo sabían, pero en Chile el lucro en la educación particular subvencionada se acabó con la ley de inclusión, la llamada ley de inclusión del año 2015. Esa ley prohíbe el lucro, el copago y la selección. Entonces, no sé si no están informados adecuadamente de aquello. ¿Quiénes pueden mantener lucro en Chile hasta el día de hoy, previo así, en el caso que se apruebe esta Constitución? Claro. Son los establecimientos particulares pagados, que no reciben fondos, bueno, los particulares pagados no reciben fondos públicos, no reciben la subvención, ¿no? Entonces, solo aquellos pueden tener lucro, pero los establecimientos particulares subvencionados en Chile ya no reciben lucro. Lo que pasa es que ahora se constitucionaliza esta prohibición del lucro y se constitucionaliza para todos. Ahí hay un punto, es verdad. ¿Cómo conviviría el Sistema Nacional de Educación con los colegios o centros privados? Los centros privados son parte del Sistema Nacional de Educación. Y son parte del Sistema Nacional de Educación, ¿por qué? Porque se entiende que la educación cumple un rol que va más allá de lo personal, lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Respecto a en el fondo, que la educación tiene un rol para la formación de nosotros, todas las personas, pero también para la formación de lo común. Entonces, entendiendo eso, el Sistema Nacional de Educación incorpora a todos los establecimientos educacionales. ¿Y por ende tampoco podrían lucrar? Exactamente. ¿Eso podría ser nuevo? No, eso es nuevo, efectivamente. Los colegios particulares pagados no pueden, en el fondo, se elimina el lucro de toda la educación. ¿Y cómo eso cambiaría los colegios privados, como lo conocemos hoy? O sea, en el fondo lo que habría que hacer es que hay muchos colegios particulares pagados que ya son fundaciones. Entonces, los que no son fundaciones van a tener que, en el fondo, hacer las modificaciones legales para poder no retirar utilidades, que es lo que es el lucro. El lucro es la posibilidad de retirar utilidades, no es no tener un sueldo adecuado ni poder cubrir los gastos que se tienen, no, es poder no retirar utilidades, ¿no? Importante esa aclaración. Hay otro punto que me gustaría ahondar, que me parece muy importante explicarlo, porque dice el Estado debe financiar este sistema, ¿cierto? De forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales. ¿Qué son los aportes basales? ¿Cómo cambia en relación a lo que existe hoy en día? Sí, a ver, ese es un cambio bien importante. Se discute, hay algunos que plantean que no era necesario que quedara a nivel de ley, de Constitución, perdón, sino que podía ser materia de ley.
ha habido mucho debate y bueno, se presentó y concitó los acuerdos necesarios, ¿no? Los 2/3, que eran 103 votos en este caso. El gran punto que hace esta definición respecto al financiamiento basal es que en el fondo se constitucionaliza que tenemos que modificar el financiamiento que tenemos ahora, que es por voucher. En el fondo, que es cada niño porta, por decirlo así, lleva a través de su matrícula y de su asistencia, porque ojo, el sistema de financiamiento actual es en base a la asistencia, en el fondo ordena esto de modo distinto, de modo tal que de alguna manera rompe un poco el esquema de que la lógica es que los niños matriculándose en un colegio, de alguna manera llevan más plata a ese colegio, asumiendo que en el fondo busca entender la educación más como un derecho, más que desde la lógica de mercado, por decirlo así. Y al poner financiamiento basal, saca de alguna manera esa lógica de mercado que está a la base del financiamiento por voucher, que es el que tenemos en Chile, que es un financiamiento en el fondo por matrícula, pero además por subvención. Entendiendo también, o sea, por subvención, perdón, por asistencia. Entendiendo también que las escuelas tienen muchos gastos que son gastos fijos, basales. Nosotros desde Educación 2020, de hecho el año 2017, hicimos una propuesta de un polinomio de subvención que en el fondo implicara una cierta porción que fuera basal. De acuerdo a los cursos, bueno, va a ser materia de ley después cómo se organiza eso, por supuesto. Pero nosotros creemos que es algo que ayuda a resguardar que el Estado genere condiciones para una educación de calidad y bajo los principios que se señalan. Mejor calidad. Sí, exactamente. Y más equitativa también, ¿no? Claro. Siempre me gusta hacer esta pregunta porque de repente cuesta cambiar, ¿cierto? En un proceso constituyente nuevo, histórico, que obviamente puede generar ciertos temores y miedos, ¿no? Pero en todo este trabajo uno puede comparar sistemas con otros países del mundo. Sí. ¿Este se parece a algún otro país? ¿Crees que podríamos como analizarlo, compararlo en esa materia? Qué interesante la pregunta, súper buena pregunta, Natacha. Mira, nosotros hicimos desde Educación 2020 el año 2021, antes incluso de las elecciones, hicimos un análisis comparado de las constituciones, de todas las constituciones para atrás de Chile, cómo era la educación en esas constituciones, hicimos un análisis comparado de cómo era cómo estaba la educación en constituciones de otros países del mundo, tanto en América Latina como países OCDE. Y esto te diría que tiene algunas cosas de algunos países y otras de otros. No diría que es un modelo que es exclusivamente como un país. Por ejemplo, en México se le da también un carácter constitucional al rol de los docentes, las y los docentes, que es algo que se incorpora en esta ley, en esta constitución, en esta propuesta de constitución, y que nosotros valoramos. Es algo que también nosotros proponíamos, creemos que es importante. El rol de las y los docentes y los profesionales de la educación es clave para resguardar una mejor educación. Y eso se reconoce, por ejemplo, en la Constitución en México. El rol de la educación pública es algo que está también en otras constituciones. En Alemania hay de alguna manera una definición que plantea que el rol de la educación pública es como que setea el estándar para todo el resto de la educación. ¿Entiendes? Entonces son cosas que están en otras constituciones de la evidencia comparada, pero no te diría que esto es un modelo, es una propuesta que está de acuerdo completa todos los artículos de acuerdo a un país en particular. Bueno, eso es importante también porque quizá lo adecue más a la realidad de nuestro país, de Chile, creo, ¿cierto? Sí. Pero también me gustaría saber, al principio de la entrevista dijiste, bueno, hay ciertos temas que pueden encender ciertas alarmas. Sí, claro, sí. ¿Cuáles son esos temas? A ver, algunos temas en particular. Nosotros creemos, por ejemplo, valoramos mucho que hay un artículo que habla de la participación de las comunidades educativas y la participación vinculante. Creemos que es muy positivo que participen las comunidades porque la educación tiene un rol muy importante a través de lo que se enseña, por decirlo así, en el aula, pero la educación tiene un rol mucho más, quizás trasciende. Se vive mucho en cómo son las comunidades educativas, ¿no? Y por lo tanto que las comunidades educativas tengan espacios de participación, que las familias, los mismos y los estudiantes puedan sentirse parte de esa comunidad, es muy importante. Sin embargo, hay que tener cuidado y es importante cómo complementar la participación vinculante con la necesaria profesionalización del rol docente, del rol de los equipos directivos. Hay ciertas decisiones que tienen que ver, que son más técnicas y que no se pueden someter a la participación vinculante. Entonces ahí es súper importante, dice que la ley va a definir las condiciones, los procedimientos para esa participación vinculante, pero cuando se tramite esa ley va a ser bien importante el detalle. Claro, de modo tal que en el fondo la participación vinculante no vaya a ir de alguna manera en detrimento de la profesionalización de las y los docentes y de los equipos directivos que
que sabemos que es un rol profesional muy importante, ¿no? Y por lo tanto no hay ciertas razones, hay ciertas decisiones que no se pueden someter a votación vinculante, claro. ¿no? Puede haber votación consultiva y eso pero no vinculante. Exactamente. Claro. Alejandra, también te quiero hablar sobre un tema más contingente. Mario Weisblut ha dicho que va por el rechazo. Educación 2020 también ha tomado quizás cierta distancia en relación a esas declaraciones. Sí. ¿Nos podrías aclarar qué pasa finalmente ahí? Sabemos que él ya no es parte de Educación 2020. Mira, la aclaración que nosotros hemos querido hacer es que Mario, que es uno de los 5 fundadores de Educación 2020, claro, es parte de lo que fue 2020, cumplió un rol muy importante en conformarla, pero ya no es parte de la fundación hace 4 años, desde el 2018, y por lo tanto sus comentarios, sus posturas totales son a título personal, no representan la fundación. Nosotros no tenemos una postura, no vamos a llamar, tenemos una postura neutral en términos de que no vamos a llamar ni al rechazo ni a la prueba. Lo que queremos es, por un lado, promover un debate informado, esto que les decía, distinguir hechos de interpretaciones, respetuoso. Creemos que es muy importante en estos 2 meses que quedan, la forma en que conversemos educa también. Y nosotros queremos aportar a eso, queremos aportar a un debate respetuoso, constructivo, fuera como de visiones. El 5 de septiembre vamos a tener que seguir trabajando como país y por lo tanto queremos aportar a eso y además aportar a dar luces, un poco lo que hemos hecho ahora, ¿no? Entender un poco más en profundidad la propuesta en educación, que es el foco del trabajo de Educación 2020. Así es. Para informarse, Educación 2020, la página web me imagino que ahí tienen toda la información, Totalmente, ¿cierto? sí. Educación a la Constitución, educación2020.cl. Perfecto. Alejandra Arratia, perdón. Muchísimas gracias por su tiempo. Que gracias, muy bien. Gracias a ustedes y muchos saludos para todos y todas. Sí, con esto también nosotros nos despedimos, recordando que comenzaron además las campañas del apruebo y el rechazo. Los detalles se los vamos a estar contando mañana a partir de las 3:30 de la tarde. Que estén muy bien.